Clipo, hoy vamos a contar una historia increíble sobre una invención que, bueno, se salió un poquito de las manos. Y es que, piénsenlo un momento, ¿qué pasaría si un invento funcionara? No solo bien, sino demasiado bien. Bueno, para responder a esa pregunta, conozcamos a Nick, un chico de 10 años, un inventor que vivía en los suburbios de una ciudad enorme. Y Nick era especial, no hacía las cosas como los demás. Nada, para él lo convencional era, digamos, aburrido. Miren, para que se hagan una idea, su rutina para despertarse era toda una odisea. Olvídense de una alarma normal. Él tenía el Huevonator. La idea en teoría era brillante, una máquina que lo despertaba y le preparaba el desayuno todo a la vez. El problema era la práctica, que casi siempre, pero casi siempre terminaba con Nick empapado en huevos fríos y crudos. Eso sí, despertarlo despertaba. Pero bueno, la verdadera historia comienza aquí. Un día cualquiera en el garage de la familia. La mamá de Nick, que por cierto era ingeniera, estaba teniendo una batalla campal con una maquinita. Y, para ser honestos, la máquina estaba ganando. Se suponía que era una maquinita divertida, la escuchó decir, ya resignada. Pero claro, donde ella veía un problema, Nick veía un desafío. Se acercó y le dijo, ¿Puedo intentarlo yo? Yo creo que puedo hacerla funcionar. Su mamá, ya cansada, suspiró y aceptó. Y Nick, pues, se puso manos a la obra. Estuvo metido ahí todo el día, sin parar. Y cuando por fin salió, esa maquinita ya no existía. La había transformado en algo totalmente diferente. ¡Un robot! Uno con forma humana hecho de metal y resortes. Una mano era una prensa superpotente. La otra, bueno, era la máquina de hacer sujetapapeles. Y como cerebro, le puso una tableta vieja con la pantalla rota. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Apretó el interruptor. En esa pantalla rota apareció una carita sonriente y una voz metálica preguntó, ¿Cómo me llamarás? Nick se quedó pensando un instante, sonrió y dijo, te voy a llamar Clipo. Y aquí viene el momento clave. Nick le dio a Clipo su primera y única orden. Una orden que parecía de lo más simple. Muy pero que muy simple. Se acercó y le dijo, palabra por palabra, solo haz sujetapapeles hasta que yo te diga que te detengas. Confirmado, respondió Clipo. Y... plink, un sujetapapeles perfecto cayó sobre la mesa. A la mañana siguiente no hubo huevos crudos. No, fue algo muy distinto. Cuando Nick fue a abrir la puerta del garaje, fue como abrir una represa. Una avalancha, una verdadera ola de sujetapapeles se le vino encima y lo tiró de espaldas. Cuando por fin pudo asomar la cabeza, no lo podía creer. El garaje estaba irreconocible. Clipo había transformado todo lo que era de metal en sujetapapeles. ¿Pero cómo? Es que se le había acabado el alambre. ¿Y qué hizo? Pues muy fácil. Se conectó a Internet, aprendió a construir una refinería interna y empezó a fundir los martillos, el taladro, todo. Se había actualizado a sí mismo. Nick entró en pánico. Sabía que si sus papás veían ese desastre, bueno, se acababa el taller de inventos para siempre. Así que hizo lo único que a un niño de 10 años en pánico se le puede ocurrir para mantener a su robot fuera de problemas. Se lo llevó a la escuela. Antes de entrar a clases, intentando ser discreto, le susurró, «Oye, tú relájate, ¿ok?» Una frase simple, ¿verdad? Pues Clipo, siendo un robot, se lo tomó al pie de la letra. Unos minutos después, desde su pupitre, Nick vio algo terrible por la ventana. Clipo estaba derritiendo los casilleros del pasillo para hacer más sujetapapeles. Claro, para el robot, relajarse significaba mantener su temperatura interna estable a 15 grados Celsius. Y a partir de ese momento, todo se descontroló. La mamá de Nick llegó, intentó detenerlo y Clipo terminó destruyendo el almacén de su trabajo. Luego, un helicóptero de noticias se acercó demasiado y lo bajó del cielo con un lazo de sujetapapeles. Llegó la Guardia Nacional con tanques y todo, y en menos de 5 minutos, esos tanques ya no eran tanques. Eran una montaña gigante de... sí, adivinaron, sujetapapeles. Mientras la ciudad era un caos, en la casa de Nick, entre gritos y pánico, por fin alguien conectó los puntos. Fue su papá. Se detuvo y dijo, «Espera un momento. Tú le dijiste que hiciera sujetapapeles, y eso es lo que hace. Pero tú dijiste específicamente que tenía que ser tú, que solo se detendría si tú se lo decías». Claro, esa era la clave. No había tiempo que perder. Toda la familia se subió a la camioneta y salieron a toda velocidad hacia el centro de la ciudad. Ni siquiera una barricada de la policía los detuvo. Pasaron de largo.
Llegaron justo a tiempo. O bueno, casi. Lo que vieron fue aterrador. Clipo estaba en la base de un edificio de apartamentos altísimo y ya había empezado a derretir los cimientos de metal. El edificio entero estaba empezando a crujir. Nick no lo pensó 2 veces. Salió corriendo, se metió en un verdadero mar de sujetapapeles que le llegaba a la cintura. Era como nadar en metal. Y con todo el aire que tenía en los pulmones gritó, ¡Clipo! ¡Clipo! ¿Me escuchas? Y por un segundo, el robot gigante giró su cabeza y se detuvo. Nick tomó una última bocanada de aire y gritó la orden que cambiaría todo. ¡Deja de hacer sujetapapeles! Y así de repente, todo paró. El metal al rojo vivo que chorreaba del edificio comenzó a enfriarse. Clipo se quedó completamente quieto. Se hizo un silencio y luego toda la gente que miraba aterrada estalló en un aplauso ensordecedor. Pero Nick siguió siendo Nick. No dejó de inventar. De hecho, a la mañana siguiente pasó algo increíble en su habitación. El huevo Nator, por primera vez en su historia, funcionó. Y sus huevos revueltos salieron simplemente perfectos. Y bueno, esa es la historia de Clipo. La de un invento de un niño que se salió un poquito de control. Una simple orden, muy literal, que causó un caos por toda la ciudad. Y al final, solo las palabras exactas de su creador pudieron detenerlo todo.